A veces el mal no llega con gritos ni con amenazas. Llega en forma de sonrisa, con manos suaves que sirven la comida y una voz dulce que dice: ¿Te gustó la sopa, suegra? Esa noche, mientras el aroma del asado llenaba la casa y el murmullo de los cubiertos acompañaba las risas fingidas, sentí algo distinto en el aire. No sé si fue el silencio incómodo de mi hijo Julián o la forma en que Mariela, mi nuera, me observaba con esa sonrisa apretada que nunca alcanzaba los ojos, pero lo presentí. Algo estaba a punto de romperse. Lucía, mi nieta de 9 años, jugaba con su tenedor, distraída, mientras su madre hablaba sobre sus nuevos muebles, su vida moderna, sus planes de viaje. Yo solo asentía, bebiendo a sorbos pequeños el jugo que Mariela me había servido. De pronto, sentí la manita de Lucía apretar la mía bajo la mesa. Su piel temblaba. Se inclinó hacia mi oído y con una voz tan baja que apenas fue un soplo me dijo: «Abuela, no bebas eso, por favor». La miré sorprendida. Sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Por qué, mi amor?», susurré. «Vi a mamá poner algo en tu vaso», dijo, y su voz se quebró. Me quedé inmóvil unos segundos. Miré el vaso, luego a Mariela, que fingía reír con mi hijo por algo sin importancia, y entonces sonreí, despacio, con una calma que aprendí en los años más duros de mi vida. Moví el plato, hice un pequeño gesto, y sin que nadie lo notara, cambié mi vaso por el de ella. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Pasaron los minutos con una lentitud extraña. Mi hijo hablaba de negocios. Mariela fingía entusiasmo. Lucía no soltaba mi mano. Yo solo escuchaba el tic-tac del reloj de pared, ese que perteneció a mi difunto esposo, y que parecía medir el tiempo con más peso que nunca. Mariela levantó su vaso, el mío, y brindó. Por la familia, aunque a veces cueste soportarla. Reí por compromiso. Mis labios temblaron, pero no de miedo. 20 minutos después, justo cuando las luces parecían más brillantes y el aire más denso, Mariela se llevó la mano al pecho. Luego otro grito. Julián se levantó, el vaso cayó, Lucía lloró. Todo ocurrió en segundos. Los platos se rompieron, las sillas se movieron con violencia. Mi hijo gritaba su nombre, sacudiéndola, mientras yo observaba en silencio, con la mirada perdida en el mantel manchado de vino. Los paramédicos tardaron 10 minutos en llegar. Parecieron eternos. Nadie entendía qué había pasado. Nadie, excepto yo. Lucía se aferró a mí, llorando, con la cabeza escondida entre mis brazos. Le acaricié el cabello despacio, como si nada hubiera ocurrido, y le susurré al oído: «Tranquila, mi vida, todo estará bien». Ella levantó la mirada, buscando respuestas, pero solo encontró mi sonrisa. Esa sonrisa serena que usé tantas veces para ocultar mis dolores, mis sospechas y mis secretos. Mientras los paramédicos cargaban el cuerpo de Mariela en la camilla, mi hijo temblaba. ¿Qué pasó, mamá?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé, hijo», respondí despacio. «Tal vez fue el destino». Y en silencio, dentro de mí, una voz antigua, la de todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas, me susurró: «No es el destino, es justicia». Esa noche, cuando el ruido de la ambulancia se perdió en la distancia y la casa quedó envuelta en un silencio pesado, me senté sola frente a la mesa. El mantel seguía manchado, los vasos vacíos, los cubiertos desordenados. Lucía dormía en el sofá, abrazando su muñeca. Tomé el vaso que había sido mío. Lo miré bajo la luz amarillenta y vi un leve residuo blanquecino en el fondo. Lo olí, reconocí el olor. No porque lo hubiera usado alguna vez, sino porque una vez, hace muchos años, lo olí en el aire de un hospital. Recordé entonces aquella noche en que perdí a Claudia, mi hija menor. Los médicos dijeron que había sido un accidente, pero las heridas, las marcas, nada coincidía. Mi mente comenzó a girar. ¿Podría ser posible? ¿Podría Mariela haber tenido algo que ver con la muerte de mi hija? Sacudí la cabeza, intentando desechar el pensamiento, pero en el fondo sabía que algo oscuro unía esos dos momentos, la muerte de Claudia y la mirada fría de Mariela cada vez que me hablaba de dejar el pasado atrás. Me quedé observando el reloj. Marcaba las 11:47. Las sombras se alargaban por el suelo,
y por primera vez en muchos años sentí paz. No era alegría, ni alivio, ni venganza. Era una paz fría, dura, como una piedra en el pecho. Sabía que esa noche no solo había salvado mi vida, había abierto una puerta que llevaba directo al pasado. Y cuando una puerta así se abre, ya no hay forma de cerrarla. Esa noche apenas dormí. El sonido del viento golpeando las ventanas me mantenía despierta, como si cada ráfaga trajera consigo los susurros del pasado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me levanté. Caminé por el pasillo con pasos lentos, arrastrando las pantuflas sobre el suelo frío. La casa olía a madera vieja y a recuerdos que no se habían atrevido a morir. Me detuve frente al retrato de mi esposo, Alberto. Su rostro serio, con esa mirada firme que tanto me tranquilizó en otro tiempo, parecía observarme con una mezcla de reproche y compasión. «Si estuvieras aquí, viejo, sabrías qué hacer», murmuré. Él murió hace 20 años, justo cuando más lo necesitábamos. Desde entonces, me acostumbré a resolver las cosas sola. Aprendí que una mujer viuda no puede permitirse el lujo de ser débil, mucho menos cuando el mundo, y hasta los suyos, la miran con desdén. Apoyé la mano en la pared, sentí la textura rugosa del yeso y mi mente se llenó de imágenes. Mis hijos pequeños corriendo por ese mismo pasillo, Claudia con sus trenzas despeinadas, Julián riendo sin preocupaciones. Todo era tan distinto antes de que Mariela apareciera. Mariela, siempre elegante, siempre con un perfume caro y palabras dulces, solo cuando había testigos. La primera vez que la vi, sentí un escalofrío que no supe explicar. No era intuición, era instinto. Pero Julián estaba ciego de amor, y yo, por no perder a mi hijo, callé. Los años fueron tejiendo un muro invisible entre nosotros. Mariela decidió que mi presencia era un estorbo, que mis consejos eran anticuados, que mi casa, la misma donde crié a mis hijos y enterré mis lágrimas, era una carga sentimental. Así lo llamó una vez, cuando pensó que no la escuchaba. Esa casa vieja nos ata al pasado, Julián. Deberías venderla y dejar de cargar con tu madre. Esa frase me persiguió durante años. Sin embargo, lo que más dolía no eran las palabras, sino la transformación de mi hijo. Julián empezó a alejarse poco a poco, a tomar decisiones sin consultarme, a repetirme las mismas frases que ella le susurraba. A veces sentía que ya no hablaba con mi hijo, sino con una sombra que llevaba su voz. Claudia, en cambio, fue siempre mi reflejo, sensible, noble, apasionada por la música y los animales. Ella era el corazón de esta casa, pero su vida se apagó demasiado pronto. Los médicos hablaron de un accidente en carretera, pero nada cuadraba. Aquel día conducía Mariela, y el vehículo terminó en el río. Frenos defectuosos, dijeron. Mariela salió apenas con un rasguño. Claudia, en cambio, no sobrevivió. Recuerdo su entierro como si fuera ayer. Julián ausente, Mariela llorando con lágrimas sin alma, y yo sosteniendo un ramo de flores marchitas porque no tenía fuerzas ni para comprar nuevas. Desde entonces, algo se quebró dentro de mí. Me volví silenciosa, observadora. Guardé mis sospechas, como se guarda un cuchillo envuelto en tela, esperando el momento preciso. Cuando los paramédicos se fueron esa noche, dejándome sola con el eco del desastre, supe que había llegado ese momento, no por venganza, sino por verdad. Esa madrugada busqué en el armario viejo del cuarto de servicio. Allí, en una caja envuelta en papel amarillo, guardaba todo lo que quedaba de mi hija, su cuaderno de notas, una cadena de plata y una carta que nunca quise abrir. Estaba dirigida a mí. La había dejado sobre mi cama el día antes de morir. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. La letra era inconfundible, redonda, apretada, con trazos que parecían sonrisas. Mamá, si algo me pasa, quiero que sepas que te amo. No te preocupes por mí, pero no confíes en todos. A veces las personas más cercanas esconden la mirada del lobo. Cuida a Julián. Él no ve lo que tiene frente a sus ojos. Sentí un nudo en la garganta. La letra se volvió borrosa bajo mis lágrimas. Me senté en la cama, apretando el papel contra el pecho. No podía ser casualidad. No después de lo que Lucía me había dicho esa noche. No después de lo que vi en el vaso. Tomé el teléfono y marqué el número de Julián, pero colgué antes de que sonara. No estaba lista para escuchar su voz, ni para decirle lo que sospechaba. No todavía. El amanecer llegó con un silencio denso.
Los rayos de sol entraban por las cortinas, iluminando el desorden en la mesa del comedor. Había vasos volcados, servilletas manchadas, platos rotos. El lugar parecía una escena congelada de la vergüenza familiar. Lucía se despertó temprano, bajó las escaleras en silencio y me abrazó por detrás. «¿Mamá va a estar bien?», preguntó con un hilo de voz. «Los doctores harán lo posible, mi amor», dije, acariciándole el cabello. No podía decirle la verdad. No a una niña que apenas empezaba a entender el mundo. La llevé al colegio, aunque mi corazón se resistía a dejarla sola. Mariela seguía en el hospital bajo observación y Julián no respondía a mis mensajes. La ciudad amanecía fría, envuelta en neblina. Todo parecía suspendido en una calma tensa, como si la vida contuviera el aliento antes de un estallido. De regreso a casa, me detuve en la esquina donde siempre compraba flores frescas. La florista, una mujer de mi edad llamada Estela, me miró con compasión. «Hace mucho que no te veía, Teresa». «¿Todo bien?», asentí, aunque mis ojos dijeron otra cosa. Compré un ramo de lirios blancos, no para Mariela, sino para Claudia. Era su aniversario de muerte. En el cementerio, el aire olía a tierra húmeda. Dejé las flores sobre la lápida y susurré: «Hija, algo está pasando. Si puedes oírme, dame fuerza para ver lo que debo ver». Sentí entonces una ráfaga de viento, leve pero clara, que movió los pétalos, y en mi pecho, esa paz fría que había sentido la noche anterior volvió, pero esta vez acompañada de una certeza. El pasado aún no había terminado conmigo. Esa noche, antes de dormir, anoté en un cuaderno lo que Lucía me había dicho, la reacción de Mariela y cada detalle de la cena. No quería confiar solo en mi memoria. Sabía que lo que había empezado no era un accidente. Era el inicio de una verdad escondida, una que llevaba demasiado tiempo enterrada entre los escombros del silencio. Me miré al espejo. El reflejo que vi no era el de una anciana asustada, sino el de una mujer que había sobrevivido demasiado para temerle a la verdad. «No volverás a ganar, Mariela», susurré al reflejo. «No esta vez». Apagué la luz. El reloj marcó las 12, y el pasado, como un viejo fantasma, se sentó a mi lado, dispuesto a no irse hasta que todo saliera a la luz. El sonido del teléfono me despertó a las 6 de la mañana. Era Julián. Su voz se oía cansada, como si no hubiera dormido. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «Mariela sigue en el hospital. Los médicos dicen que fue una reacción alérgica, pero no saben a qué». «Qué extraño», respondí fingiendo sorpresa. «Ella siempre ha sido tan cuidadosa con lo que come». «Sí, eso dijeron también los doctores. Pero mamá, te llamaré más tarde. Estoy agotado», colgó sin esperar respuesta. Su tono no tenía rastro de afecto, solo de confusión. No era el hijo que recordaba. Era un hombre atrapado en una red que él mismo no comprendía. Me quedé mirando el teléfono por unos segundos. Luego lo dejé sobre la mesa y me serví un café. El amanecer pintaba la cocina de tonos dorados, pero el aire seguía pesado, como si la casa aún conservara el eco de los gritos de aquella noche. Mientras revolvía el azúcar, recordé algo que había olvidado durante años: el testamento de Alberto. Mi esposo había sido previsor. Años antes de morir, redactó un documento en el que dejaba la casa y una pequeña parcela a nuestros hijos, pero con una condición: yo conservaría el derecho total de uso y decisión mientras viviera. Era su manera de protegerme, de asegurarse de que nadie me echara de mi propio hogar. Mariela lo supo al poco tiempo de casarse con Julián. Recuerdo perfectamente aquel día. Estábamos en el patio, ella regando las plantas con sus uñas recién pintadas, y me dijo con ese tono disfrazado de ternura: «Doña Teresa, usted debería considerar vender esta casa. Es vieja, necesita arreglos, y Julián y yo podríamos buscarle un lugar más cómodo, tal vez cerca del centro, donde haya más movimiento». Yo la miré en silencio y respondí: «Esta casa tiene raíces más profundas que tus planes, hija. No se vende». Su sonrisa se tensó y sus ojos, por un segundo, dejaron ver algo oscuro. «Las raíces también se cortan, suegra», dijo, antes de darse media vuelta. Aquel intercambio me persiguió por años, no por la amenaza, sino por la frialdad con que la pronunció. Desde entonces, supe que tarde o temprano lo intentaría. Esa mañana, después de colgar con Julián, abrí el viejo armario donde guardaba los documentos de Alberto. Busqué entre carpetas amarillentas, recibos antiguos, certificados y fotografías, hasta que encontré la carpeta azul.
Dentro, el testamento, firmado y sellado por el notario de entonces, y un sobre con una carta. Era de Alberto. La había escrito poco antes de morir, aunque nunca me la mostró. Su letra, firme como su voz, llenaba la hoja con precisión. Teresa, si estás leyendo esto, significa que la vida siguió su curso sin mí. Confío en ti para proteger lo que construimos. No dejes que nadie te arrebate lo que te pertenece. El amor a veces se disfraza de interés, y el interés de amor. No olvides observar, incluso cuando te sonrían. Leí esas palabras una y otra vez. Cada una de ellas era una advertencia. Y ahora, todo tenía sentido. Mariela había querido que yo vendiera la casa no solo por ambición. Había algo más detrás, algo que todavía no lograba entender. Decidí llamar al abogado de la familia, el señor Ramiro Ledesma, un hombre mayor, con voz grave y pausada, que había sido amigo de mi esposo. «Doña Teresa, ¿cuánto tiempo?», dijo al atenderme. «¿Qué la trae por aquí? Necesito revisar el testamento de Alberto. Quiero asegurarme de que nada haya cambiado». «Por supuesto. Pase por mi oficina esta tarde». Cuando llegué, Ramiro me recibió con ese respeto discreto que siempre le agradecí. Extendió los documentos sobre su escritorio y revisó los sellos. «Todo está intacto», dijo. «Nadie ha modificado nada». Pero alzó la vista con un gesto serio. «Hace unos meses alguien solicitó una copia del testamento». «¿Quién?», pregunté. «Su hijo, Julián». Aunque la solicitud fue presentada por su esposa, Mariela, usando una autorización firmada por él, sentí un nudo en el estómago, así que lo había hecho. «¿Puedo quedarme con una copia?», pregunté. «Por supuesto, pero tenga cuidado, doña Teresa. Cuando la gente empieza a interesarse por papeles viejos, casi nunca es por curiosidad». Salí de la oficina con el testamento doblado dentro del bolso y el corazón acelerado. Caminé sin rumbo, observando las calles del centro, los escaparates, los niños saliendo del colegio. Todo parecía normal. Pero dentro de mí algo se movía, una certeza silenciosa. Mariela había planeado todo. Esa noche, Julián vino a verme. Su rostro estaba cansado, los ojos rojos, las manos temblorosas. «Mamá», dijo apenas cruzar la puerta. «¿Qué pasó en esa cena? Los doctores creen que alguien puso algo en el jugo». Lo miré fijamente. «¿Tú crees eso, hijo?». «No lo sé». Mariela jura que no recuerda nada. Dice que tal vez fue un error, que alguien cambió los vasos. Mi corazón dio un vuelco. «¿Y tú?», pregunté. «Yo solo quiero que esto termine. Estoy harto de las tensiones entre ustedes dos». Se pasó la mano por el rostro. Parecía derrotado, confundido, perdido entre la lealtad y la duda. «Mariela no es mala persona, mamá. Es solo ambiciosa. Quiere estabilidad, una vida mejor». «¿A costa de quién, Julián?», susurré. Él bajó la mirada. «Solo te pido que no busques problemas. No ahora». Me quedé observando su silueta mientras salía. En ese momento supe que lo había perdido hacía mucho tiempo. Mariela no solo le robó la confianza, le robó la voluntad. Horas después, sola en el silencio de la casa, abrí una vieja caja que guardaba en el altillo. Dentro había cartas, fotografías y, al fondo, una pequeña libreta de cuero. Era el diario de Claudia. Lo había encontrado entre sus cosas después de su muerte, pero nunca lo leí por miedo a lo que podía contener. Mis dedos temblaban mientras pasaba las páginas, y allí, entre frases sobre música, conciertos y amigos, encontré una anotación que me heló la sangre. Hoy Mariela me pidió que la acompañe a firmar unos papeles del terreno de papá. Dice que quiere ayudar a Julián con los trámites. No entiendo por qué necesita mi firma si todo está a nombre de mamá. No me gusta esto, pero no quiero discutir. A veces me da miedo su forma de mirarme. Cerré el diario con fuerza. La habitación se volvió fría, silenciosa. Ya no quedaban dudas. Lo que empezó aquella noche no fue un accidente. Era la continuación de un plan que había comenzado mucho antes, el día que Mariela decidió entrar en nuestra familia. Miré por la ventana. La luna estaba alta, redonda, brillante. «No sabes con quién te metiste», murmuré. «Me quitaste una hija y quisiste quitarme la vida. Pero esta vez seré yo quien decida cómo termina esta historia». Encendí una vela frente a la foto de Claudia. El fuego crepitó suavemente y en su reflejo, por primera vez, vi la fuerza de una madre que ya no teme a la oscuridad. 2 días después, la casa volvió a quedarse en silencio. Julián me llamó para decirme que Mariela seguía hospitalizada, estable pero débil. No me sorprendió.
La vida tiene formas curiosas de equilibrar las balanzas. Sin embargo, lo que me preocupaba no era ella, sino Lucía. La niña no había querido ir al colegio desde aquella noche. Tenía pesadillas, lloraba al dormir y se negaba a hablar con su padre. Así que fui a buscarla. Cuando llegué al edificio donde vivían, la encontré sentada en el pasillo, abrazando su muñeca de trapo, su carita pálida, los ojos enrojecidos. «Abuela», dijo apenas verme, «no quiero quedarme aquí». Me arrodillé frente a ella, le acaricié el cabello. «Entonces vente conmigo, mi vida. Nadie te obligará a nada». Julián no protestó. Parecía ausente, como si el mundo se le hubiera desmoronado encima. Me dio permiso sin siquiera mirarme. Así que esa misma tarde, Lucía volvió conmigo a la vieja casa, la casa donde había aprendido a caminar. El primer día fue tranquilo. Jugamos juntas, le preparé su sopa favorita y por primera vez en mucho tiempo se durmió sin llorar. Pero al amanecer del segundo día, la encontré sentada en el borde de la cama, mirando fijamente la pared. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «Soñé con mamá», dijo sin apartar la vista. «Soñé que hablaba por teléfono con una señora. Le decía, todo saldrá bien, pero hay que apurarse. Esa vieja no puede seguir viviendo tanto». Su voz temblaba, pero no era un sueño lo que contaba. Lo sabía. Me senté a su lado y la abracé fuerte. «Lucía, ¿cuándo oíste eso?» «El día antes de la cena», susurró. «Estaba en la escalera. Mamá no me vio. Sentí que el aire me faltaba». Cada palabra de esa niña era una pieza más del rompecabezas que llevaba años construyéndose a mis espaldas. Lucía escondió la cabeza en mi pecho. «¿Tú vas a morir, abuela?» «No, mi cielo», dije, conteniendo las lágrimas. «No mientras tú me necesites». Pasaron las horas y la niña comenzó a distraerse con los viejos juguetes de su madre. Yo la observaba desde la ventana, mientras la tarde se teñía de un naranja triste. En el fondo, algo dentro de mí ya había decidido. No volvería a ser una víctima. Esa noche, mientras Lucía dormía, revisé cada rincón de la casa. Tenía que estar segura de que nadie más había entrado. Y entonces, en el armario del cuarto de Claudia, encontré una caja metálica con las iniciales de mi hija. Dentro había un sobre sellado y una pequeña memoria USB. El sobre contenía solo una nota. «Si algo me pasa, busca aquí la verdad». Encendí mi viejo computador y conecté la memoria. El corazón me latía con fuerza. En la pantalla apareció una carpeta con videos y documentos. Entre ellos, un audio con fecha del año en que Claudia murió. Presioné play. La voz de mi hija sonó temblorosa. «No sé si estoy haciendo lo correcto. Mariela dice que Julián necesita que yo firme estos papeles del terreno, pero cuando le pregunté por qué estaban a nombre de ella, se puso nerviosa. Mamá, si alguna vez escuchas esto, cuida a Lucía. Hay algo raro. Siento que me están usando». El sonido terminó con un golpe seco, como si el grabador hubiera caído. Mis manos temblaban. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran. Era la confirmación de todo lo que temía. Mariela no solo había manipulado a mi hijo, había destruido a mi hija para quedarse con lo que no era suyo. Al día siguiente, Julián me llamó otra vez. «Mamá, los doctores dicen que Mariela podría volver a casa en unos días. Me alegra oírlo». Mentí. «Seguro será bueno tenerla cerca». «Sí». Su voz se quebró. «Pero necesito pedirte algo. Dime, Mariela quiere hablar contigo. Dice que necesita aclarar algunas cosas». La idea de verla me revolvía el estómago, pero accedí. Acepté por una sola razón. Quería verla mentir en persona. Quería observarla, medir su miedo y asegurarme de que comprendiera que ya no tenía el control. Colgué el teléfono y respiré hondo. Lucía, que había estado escuchando desde la escalera, bajó despacio. «¿Va a venir mamá?», preguntó. «Sí, pero no temas. Nadie va a hacerte daño mientras estés conmigo». La niña me abrazó fuerte, y en ese gesto frágil sentí una fuerza nueva. No era solo una abuela, era la guardiana de lo poco que quedaba de mi familia. Esa tarde la llevé al parque. Quería que olvidara, aunque fuera por un momento, el miedo. El cielo estaba despejado, y las hojas caían lentas sobre el césped. «Abuela, ¿tú crees que las personas malas cambian?», preguntó de repente. «A veces, cuando la vida les enseña una lección, sí, pero otras solo aprenden cuando sienten el mismo dolor que causaron». Ella me miró seria, como si entendiera más de lo que debía. «Entonces, mamá necesita una lección, ¿verdad?».
No supe qué responder, solo le acaricié la mejilla. Mientras la veía correr entre los árboles, comprendí que todo lo que estaba haciendo no era por odio, sino por amor. Amor a mi hija, a mi nieta y a la memoria de un hogar que nadie tenía derecho a profanar. Esa noche, mientras Lucía dormía, escribí una carta dirigida al abogado Ramiro. Le dejé instrucciones precisas. Si algo me pasaba, debía entregar la memoria USB a las autoridades. No iba a dejar cabos sueltos. Luego, me quedé en la sala, observando las fotografías familiares. Claudia sonreía desde un marco antiguo, y detrás de su sonrisa yo podía leer su advertencia. Mamá, abre los ojos. Y los abrí. Abrí los ojos y entendí que la vida me estaba ofreciendo una última oportunidad para hacer justicia. Ya no era tiempo de lágrimas, era tiempo de actuar. Encendí una vela. El reflejo del fuego danzaba en el cristal del retrato de Claudia. Hija, te prometo que todo saldrá a la luz, susurré. Nadie más tocará lo que es nuestro. Apagué la vela con los dedos. El humo subió despacio, como un alma liberada. Y en ese instante supe que el silencio había terminado. Mariela estaba viva. Y pronto sabría que yo también. El día en que Mariela regresó del hospital, el cielo estaba gris, como si la propia tarde presintiera la tensión que iba a desatarse. Julián la acompañaba, llevando una maleta pequeña y esa mirada vacía de quien ya no sabe en qué creer. La puerta se abrió despacio y el eco de sus pasos resonó en el pasillo. Mariela vestía de blanco, con el cabello recogido y gafas oscuras, aunque no había sol. Se detuvo frente a mí, fingiendo una sonrisa. «Buenas tardes, suegra». «Buenas tardes, Mariela», respondí con calma. «Me alegra verte de pie». Sus ojos brillaron apenas un segundo, con algo entre desafío y miedo. Se sentó frente a mí en la mesa donde, días antes, casi muere. Julián nos observaba en silencio, incapaz de intervenir. «Necesitamos hablar», dijo ella finalmente. «Hubo un malentendido esa noche». «¿Ah, sí?», pregunté. ¿Y qué clase de malentendido lleva a una niña a llorar diciendo que vio a su madre poner algo en el vaso de su abuela? El silencio se hizo tan espeso que podía respirarse. Mariela bajó la mirada. «Lucía siempre ha tenido una imaginación muy viva». «Sí», asentí. «Tan viva que incluso grabó un audio de tu conversación telefónica». La mujer levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué dijiste?». Sonreí despacio. «No te preocupes, Mariela. No estoy aquí para pelear. Solo quiero que hablemos como familia». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Mariela palideció. Su mano buscó el borde de la mesa. «No sé de qué estás hablando», balbuceó. «Yo estaba nerviosa, preocupada». «Claro, todos cometemos errores cuando estamos nerviosos», dije sin apartar la mirada. «Pero hay errores que no se olvidan». Me levanté despacio y caminé hasta el aparador. Saqué de un cajón un sobre cerrado y lo dejé frente a ella. «¿Sabes qué es esto?», pregunté. «No, tu firma. En los papeles que intentaste que Claudia firmara antes de morir». Su rostro perdió el color. Julián frunció el ceño. «¿De qué está hablando mamá?». «De que tu esposa manipuló documentos legales a espaldas de todos», respondí con voz serena. «Y no solo eso. Tengo grabaciones, pruebas y una carta de tu hermana que aclara demasiadas cosas». Julián se levantó, confundido. «Esto no puede ser verdad». «Oh, lo es», dije sin titubear. «Y créeme, hijo, no diría una palabra si no estuviera segura». Mariela se levantó también, respirando con dificultad. «¿Qué pretendes, Teresa? ¿Arruinarme?». «No, Mariela», susurré, inclinándome hacia ella. «Solo mostrarte lo que tú misma construiste». Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola frente al fuego. La leña crepitaba despacio y el reflejo naranja iluminaba las fotos en la pared. Pensé en Alberto, en Claudia, en todo lo que había callado por miedo a perder lo poco que me quedaba. Pero el miedo había cambiado de dueño. Ya no vivía en mí, vivía en Mariela. Al día siguiente fui al despacho del abogado Ramiro. Le entregué una copia del audio de Claudia, la memoria USB y una declaración escrita de mi puño y letra. «Quiero que guarde esto en lugar seguro», le pedí. «Y si algo me pasa, entrégueselo a las autoridades». Él me miró con gravedad. «¿Estás segura de lo que está haciendo, Teresa? Esto podría destruir a su hijo». «No lo destruirá, lo liberará». Ramiro asintió.
Entendía que algunas guerras se ganan con el alma, no con la rabia. Las semanas pasaron, y Mariela empezó a mostrar su verdadera cara. Intentó convencer a Julián de vender la casa para empezar de nuevo, pero él se negaba, confundido. Yo lo observaba desde la distancia, paciente, como una jugadora de ajedrez que sabe que su reina está acorralada. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Mariela acercarse con paso nervioso. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «Necesito que firme esto, doña Teresa. Son solo papeles del seguro médico». La miré sin sonreír. «¿Seguro médico?», pregunté. «¿O de propiedad?». Sus labios temblaron. «No sé de qué habla». «Ah, claro que sabes». Me acerqué un paso. «Ya lo hiciste una vez con Claudia, ¿recuerdas?». El color volvió a huir de su rostro. Por primera vez la vi sin máscaras, sin maquillaje, sin voz firme. «Solo miedo. No puedes probar nada», susurró. «Ya lo hice», dije con calma. «Y pronto todos lo sabrán». Dejó caer la carpeta al suelo y salió sin mirar atrás. Esa noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina, ronca, dijo: «Deje de husmear, señora Aguilar, o terminará como su hija». Y colgó. Me quedé quieta, con el auricular en la mano, mirando la oscuridad del salón. No sentí miedo, solo confirmación. «Así que todavía hay más de uno», murmuré. Esa misma noche saqué de su escondite una caja de madera. Dentro guardaba una copia del testamento, el diario de Claudia, el audio y un sobre cerrado con una carta dirigida a Julián. La dejé sobre el escritorio, junto a una nota. «Si algo me pasa, lee esto. Todo lo que crees saber sobre tu esposa es una mentira». Luego me preparé un té. El vapor subía lento, envolviéndome como una premonición. Al amanecer siguiente, un auto se detuvo frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi a Mariela. Bajó con gafas oscuras, un abrigo largo y el ceño fruncido. Entró sin llamar, como siempre hacía. «No vas a ganar, Teresa», dijo apenas cruzar la puerta. «No sabes con quién te estás metiendo». «Claro que sé», respondí con voz firme. «Me estoy metiendo con una mujer que no tiene alma, pero que ha olvidado que yo tampoco tengo miedo». Ella me observó unos segundos, intentando recuperar el control, pero lo había perdido para siempre. «Te vas a arrepentir», murmuró. «Eso lo veremos», dije, girando la cabeza hacia el reloj. «La policía llega en 10 minutos». Su expresión cambió. «¿Qué hiciste?». Solo conté la verdad. Dio un paso atrás, buscando la puerta, pero no llegó. Julián apareció detrás de ella. Había escuchado todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es cierto, Mariela?», preguntó, casi sin voz. Ella no respondió. El silencio fue suficiente. Aquella noche, cuando la policía se la llevó para declarar, no sentí triunfo, sentí vacío. Porque aunque la justicia empezaba a moverse, el precio había sido demasiado alto. Años de silencio, una hija muerta y un hijo quebrado. Lucía dormía en mi habitación. La arropé y besé su frente. «Todo estará bien, mi amor», susurré. «Lo prometo». Apagué la luz y me senté junto a la ventana. Afuera llovía con fuerza. Cada gota golpeaba el cristal como un reloj marcando el final de una historia, o quizás el comienzo de otra. Y mientras el viento arrastraba las hojas del jardín, supe que lo más difícil aún estaba por venir. Mirar a mi hijo a los ojos y decirle que la mujer que amaba había destruido a su propia familia. Pasaron 3 días desde que la policía se llevó a Mariela para declarar. 3 días en los que el silencio se volvió un huésped incómodo en mi casa. Lucía jugaba poco. Julián casi no comía. Caminaba como un fantasma, perdido entre la culpa y la negación. Yo sabía que la verdad se estaba abriendo camino, aunque doliera, porque la verdad, cuando llega, no pide permiso, arrasa con todo. La tarde del tercer día, el teléfono sonó. Era el oficial que llevaba el caso. «Doña Teresa, su nuera ha sido liberada. Falta evidencia concluyente y su hijo retiró temporalmente la denuncia». Por un momento creí que había escuchado mal. «¿Qué? ¿Liberada?». «Sí, señora, pero sigue bajo investigación. Le aconsejo que tenga precaución». Colgué despacio, con las manos frías. Mariela libre. Otra vez. No me sorprendía. Siempre había sabido manipular. Siempre sabía cómo usar a Julián como su escudo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba los pasos de mi hijo por el pasillo, su respiración entrecortada, los suspiros que intentaban contener el derrumbe. Al amanecer, bajó las escaleras con el rostro descompuesto. «Mamá,
Tengo que decirte algo, dijo con voz ronca. Mariela quiere verte. Dice que quiere disculparse. Lo miré fijamente. ¿Disculparse o asegurarse de que me quede callada? Por favor, mamá, suplicó. Solo escúchala. Accedí. No por compasión, sino por estrategia. Quería mirarla a los ojos una última vez. La cita fue en la cafetería del hospital, donde trabajaba una antigua amiga mía. Un lugar discreto, casi vacío a media tarde. Mariela llegó puntual, sin maquillaje, con el cabello suelto y el rostro más envejecido que nunca. Se sentó frente a mí, sin atreverse a sostenerme la mirada. Gracias por venir, dijo, bajando la voz. No vine por ti, respondí. Vine por Julián y por Lucía. Asintió despacio, jugando con la servilleta entre los dedos. Sé que piensas lo peor de mí, Teresa. Y tienes razones. Alzó la vista, y por primera vez vi algo real en su mirada. No miedo, culpa. Cometí errores, susurró. Pero no maté a tu hija. Entonces dime quién lo hizo. El silencio cayó como un golpe. Mariela apretó los labios temblando. Fue un accidente, pero no como tú crees. Su voz era apenas un hilo. Claudia descubrió que Julián y yo habíamos falsificado unos documentos del terreno de tu esposo. Solo queríamos adelantar una venta, conseguir dinero para invertir. Ella amenazó con contártelo. Yo le pedí que se calmara, que hablara conmigo en el auto. Pero cuando empezamos a discutir, ella tomó el volante. No fue mi culpa, Teresa. Te juro que no lo fue. La escuchaba sin pestañear. Cada palabra era un puñal lento, torcido. ¿Y por qué nunca lo dijiste?, pregunté. Porque tenía miedo, de perderlo todo, de perder a Julián, de que Lucía me odiara. Me incliné hacia adelante, con voz firme. Ya lo perdiste todo, Mariela. Ella soltó un sollozo contenido. No sabes cómo me persigue esa noche. No sabes cómo... Se interrumpió de pronto, mirándome con extrañeza. ¿Por qué me miras así? Sonreí, despacio. Porque todo esto está siendo grabado. Mariela se congeló. Buscó con la mirada y vio el pequeño grabador digital junto a mi taza de café. ¿Qué hiciste? Solo dejé que hablaras. Tú solita acabas de confesar lo que ocultaste 10 años. Intentó arrebatarme el aparato, pero mi amiga, que fingía limpiar una mesa cercana, se interpuso. «Yo que tú no lo haría», le dijo con voz serena. Mariela retrocedió, respirando con dificultad. «Eres una bruja, Teresa. Una vieja bruja». «No, soy una madre que perdió a su hija. Y una abuela que no permitirá que su nieta viva rodeada de mentiras». Horas después, entregué la grabación a la policía. El oficial me miró con respeto. «Esto cambia todo, señora Aguilar. Tendremos que revisar el caso». Asentí, exhausta. Al salir de la comisaría, sentí el aire frío sobre la piel. El cielo estaba oscuro, pero por primera vez en mucho tiempo no me pesaba. En casa, Lucía me esperaba con una manta sobre las rodillas. «¿Cómo te fue, abuela?», preguntó. «Bien, mi vida. A veces la verdad tarda, pero siempre llega». Ella sonrió y me abrazó fuerte. Esa noche, mientras la niña dormía, escuché un ruido afuera. Abrí la ventana y vi a Julián en el jardín, de pie bajo la lluvia. Salí con el abrigo encima. «Hijo, ¿es cierto todo lo que dijo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Mi esposa fue responsable de la muerte de mi hermana?». «Ella misma lo confesó», dije con tristeza. «Pero tú también sabías más de lo que fingías no entender». Julián se cubrió el rostro con las manos. «Tenía miedo, mamá. Ella me manipulaba. Me hacía sentir culpable por todo. Yo no quería perder a mi familia. Y la perdiste igual», respondí con voz serena. Se desplomó sobre el césped, llorando como un niño. Yo no lo abracé. Ya no podía. Solo lo miré, dejando que la lluvia lavara los años de engaño. Al día siguiente, la policía arrestó a Mariela por falsificación de documentos, fraude y obstrucción de justicia. El caso por la muerte de Claudia fue reabierto. Yo observaba desde la ventana mientras se la llevaban esposada. No sentí placer ni alivio, solo una calma amarga. Lucía me tomó de la mano. «¿Por qué lloras, abuela?». «Porque a veces ganar también duele, mi amor». Ella apoyó la cabeza en mi brazo, y juntas vimos cómo el auto policial desaparecía calle abajo. Esa noche, la casa estaba en silencio. Encendí una vela frente a la foto de Claudia y hablé con ella como lo hacía en mis peores días. «Hija, la verdad salió a la luz, pero el precio fue alto. Julián está destrozado y yo ya no sé si me queda algo más por perder».
El fuego de la vela tembló, y durante un segundo creí ver la sombra de una sonrisa en el cristal del marco. Entonces entendí, no era tristeza lo que sentía, sino descanso. La guerra había terminado, pero el alma tardaría en encontrar paz. Antes de irme a dormir, cerré las cortinas y miré una última vez hacia la calle. El viento soplaba fuerte. Por un momento, creí ver una figura parada al otro lado de la acera, una silueta quieta, con abrigo oscuro. Parpadeé. Ya no estaba. Quizá fue mi imaginación, o quizá la historia aún no había terminado del todo. El día del juicio llegó con un aire pesado, como si incluso el cielo supiera lo que iba a ocurrir. Llovía desde temprano, una lluvia fina y constante que parecía lavar las mentiras acumuladas durante tantos años. Me levanté antes del amanecer. No dormí en toda la noche. Preparé café, me puse el mismo abrigo gris que había usado el día que enterré a Claudia y miré mi reflejo en el espejo. No vi a una anciana, vi a una mujer que había sobrevivido a su propio infierno. Lucía aún dormía. Le dejé una nota sobre la mesita. Hoy cerraré una herida, mi amor. Cuando vuelva todo será distinto. Al llegar al tribunal, Julián ya estaba allí. Parecía más viejo, con los ojos hundidos y los hombros vencidos. No se atrevió a mirarme. Del otro lado del pasillo, Mariela aguardaba custodiada por 2 agentes. Aún mantenía ese porte altivo, pero su elegancia ya no tenía brillo. Era solo un disfraz roto. La sala estaba llena. Vecinos, periodistas, curiosos. El rumor del público era un zumbido constante. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. La fiscal presentó las pruebas, la grabación de la confesión de Mariela, los documentos falsificados, los informes del accidente. Yo escuchaba todo con las manos entrelazadas, intentando mantener la calma. Cuando llegó mi turno de declarar, me levanté despacio. Cada paso que di hasta el estrado me pesó como si caminara sobre los años perdidos. El juez me pidió que dijera mi nombre. Teresa Aguilar, 71 años. Puede hablar, señora Aguilar. Respiré hondo. Su señoría, durante años callé por amor, por miedo, por proteger a mi hijo, pero el silencio no borra el mal, solo lo alimenta. Mi nuera, Mariela, entró en nuestra familia fingiendo afecto. Poco a poco fue alejando a mi hijo, manipulando sus decisiones y destruyendo lo que más amaba, la unión de mis hijos. Mi hija Claudia murió creyendo que la familia aún valía la pena. Yo no. Yo ya sabía lo que ella no quiso ver. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Esa noche del accidente, Claudia fue engañada, y cuando trató de hacer lo correcto, pagó con su vida. Hoy estoy aquí no para vengarme, sino para que la verdad tenga nombre. Y ese nombre es el de una madre que no se rinde, aunque todos le digan que está loca, vieja o cansada. Hubo silencio en la sala. El juez asintió, conmovido. Mariela me observaba desde su asiento, los labios apretados, los ojos ardiendo de rabia. Entonces la fiscal encendió el proyector. En la pantalla apareció el video que encontré en la memoria de Claudia. Su voz llenó la sala. Si algo me pasa, mamá, cuida a Julián. No confíes en todos. A veces las personas más cercanas esconden la mirada del lobo. Al escucharla, Julián rompió en llanto. Mariela se llevó las manos a la cara. Y en ese instante supe que la justicia, aunque tardía, había llegado. El juicio duró 3 horas más. La defensa intentó alegar desequilibrio emocional, manipulación, miedo, pero ya era tarde. La confesión grabada y los documentos falsificados sellaron su destino. Cuando el juez pronunció la sentencia, 10 años de prisión por fraude, falsificación y encubrimiento, la sala entera guardó silencio. Mariela no gritó, no lloró. Solo me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de odio, humillación y derrota. Mientras los guardias la escoltaban fuera de la sala, se detuvo un segundo frente a mí. «Ganaste, vieja», murmuró. «No, Mariela», le respondí en voz baja. «Perdimos todos». Afuera, la lluvia había cesado. El aire olía a tierra nueva. Julián salió detrás de mí, con los ojos rojos. «Mamá», susurró, «no sé cómo vivir con esto». «Viviendo», dije simplemente. «Viviendo y aprendiendo». Él me abrazó por primera vez en muchos años, no como un hijo perdido, sino como un hombre que por fin entendía. Lloró en silencio contra mi hombro, y yo lo dejé hacerlo. No había palabras que pudieran curar, pero al menos el silencio ya no era un enemigo. Esa noche, de regreso en casa,
Lucía corrió hacia mí. ¿Terminó todo, abuela? Sí, mi vida. Terminó. La tomé en brazos y giré con ella entre risas y lágrimas. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó. Ahora vamos a empezar de nuevo, pero sin mentiras. Cenamos juntas, las dos solas, con la radio encendida. Sonaba una canción antigua, de esas que Alberto solía tararear en la cocina. Por un momento, sentí que estábamos todos otra vez, él, Claudia, Julián, todos en paz. Más tarde, cuando Lucía se durmió, salí al jardín. La luna estaba alta, reflejándose sobre la fuente. Me senté en el banco de piedra y cerré los ojos. Sentí una brisa suave, como una caricia, y en ese instante, una voz en mi interior, la voz de Claudia, susurró: «Ya está, mamá. Ahora sí puedes descansar». Sonreí y una lágrima rodó por mi mejilla. Sí, hija, pero aún me queda algo por hacer. Entré a la casa, encendí una vela frente a las fotos familiares y recité en voz baja: «Por todos los que callan, por todos los que sufren en silencio, que la verdad siempre encuentre su camino». El fuego parpadeó y en su luz comprendí que no había venganza más grande que la justicia, ni castigo más poético que ver caer la máscara de quien siempre creyó que el amor podía comprarse. Esa noche dormí tranquila por primera vez en muchos años, y mientras el sueño me envolvía, supe que, aunque el pasado deja cicatrices, algunas heridas solo sanan cuando una mujer decide no callar nunca más. Han pasado 6 meses desde aquel juicio. El invierno se fue y la casa volvió a llenarse de luz. A veces, cuando me siento en el porche con una taza de té, me cuesta creer que todo eso ocurrió. Las lágrimas, las mentiras, la traición que casi destruyó a mi familia. Lucía crece deprisa. Sus risas vuelven a llenar los pasillos donde antes solo había silencio. Julián intenta reconstruir su vida, trabajando en el taller que alguna vez fue de su padre. Me visita cada tarde, con la mirada cansada pero sincera, y me ayuda a cuidar el jardín. Entre nosotros hay un nuevo respeto, el de 2 almas que sobrevivieron al mismo naufragio. Y sin embargo, hay noches en las que el pasado vuelve. El sonido del vaso cayendo, el rostro de Mariela desvaneciéndose en la mesa, el grito de Julián. He revivido esa escena 1000 veces, buscando entender qué fue realmente lo que ocurrió. Porque sí, Mariela fue castigada por sus crímenes, pero aún quedaba un detalle que nadie conocía. Solo yo lo sabía. Hace 2 semanas, mientras limpiaba la despensa, encontré una vieja caja metálica. Dentro había frascos de medicinas, las mismas que me recetaron después de mi operación cardíaca, y entre ellas un pequeño frasco sin etiqueta. Lo recordé enseguida. Era el mismo que había desaparecido unos días antes de la cena. Lo abrí con cuidado. El olor me resultó familiar. Un sedante fuerte, el mismo que usaban los médicos para inducir sueño profundo en pacientes antes de una cirugía. Entonces comprendí todo. Mariela nunca quiso envenenarme para matarme. Quería dormir mi conciencia. Su plan era simple y perverso: fingir una emergencia médica para declararme incapaz mentalmente y así quedarse con la casa, con la herencia, con todo. Si no hubiera cambiado los vasos aquella noche, hoy probablemente estaría encerrada en un hospital, sin voz, sin historia. El veneno no era para mi cuerpo, era para mi libertad. Me quedé mirando el frasco durante minutos, con una mezcla de rabia y alivio. Luego lo arrojé al fuego de la chimenea. El vidrio estalló con un sonido seco. Las llamas se tiñeron de azul por un instante, y supe que, finalmente, había cerrado el círculo. Esa noche escribí una carta, no para los jueces ni para el abogado, sino para mí. Perdonar no es olvidar. Es liberarse del peso de los muertos que otros pusieron sobre tus hombros. No busqué venganza, busqué verdad. Pero la verdad, cuando se descubre, también hiere. Hiere al que la dice y al que la escucha. Doblé la carta y la guardé en el diario de Claudia. Allí, junto a su voz, descansarían mis últimas palabras, por si algún día Lucía quisiera conocer la historia completa. Un sábado por la mañana, Julián llegó con flores. Se quedó un rato en el jardín, sin decir nada. Luego me preguntó algo que me dejó pensativa. «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de haber cambiado los vasos?» Lo miré a los ojos. «No, hijo, pero tampoco me alegra. Fue un acto instintivo, no heroico. Si no lo hubiera hecho, tal vez yo estaría muerta o loca, pero nadie merece morir por su propia maldad». «Mariela», susurró él, «¿crees que aún puede cambiar?» «Quizá,
Pero algunas personas solo cambian cuando sienten el mismo dolor que causaron. Julián asintió, y en sus ojos se mezclaban tristeza y gratitud. Gracias por no rendirte, mamá. Gracias por despertar, hijo. Nos abrazamos bajo el sol. Fue un abrazo largo, sincero, sin reproches. Por primera vez en años sentí que tenía de nuevo un hijo. Al caer la tarde, Lucía corrió hacia mí con una flor en la mano. Abuela, mira, te traje esto. Es para que no te olvides de sonreír. La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. No te preocupes, mi vida. Sonreír es lo único que ya nadie puede quitarme. Esa noche, mientras la luna iluminaba la ventana, encendí una vela. El reflejo danzaba en los retratos familiares. Alberto, joven y sereno. Claudia, sonriente. Julián, de niño. Acaricié el vidrio del marco y susurré. Ya está hecho, amor. Lo que nos robaron, lo hemos recuperado. La paz. Entonces apagué la vela con un suspiro. El humo subió lento, y en él creí ver la silueta de mi hija alejándose, libre al fin. Al día siguiente, salí al porche con mi taza de té. El viento movía las hojas del limonero, y el cielo tenía un azul limpio, como si alguien lo hubiera lavado. Lucía jugaba en el jardín, riendo, y yo supe que esa risa era la mejor herencia que podía dejarle, una vida sin miedo. Miré al horizonte, y pensé en todo lo que había aprendido, que el amor no siempre salva, que el silencio cuesta caro, y que, a veces, el precio de la verdad no es la muerte, sino la soledad. Pero la soledad, cuando se gana con dignidad, también es libertad. Tomé un sorbo de té y sonreí, porque, al final, no me salvó la suerte ni el destino, me salvó mi propia desconfianza. Y en este mundo, a las mujeres como yo, eso también se llama instinto. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Teresa Aguilar, y esta fue mi historia. No recuerdo el sonido exacto del golpe, solo el silencio que vino después. Ese silencio espeso, brutal, donde el alma parece salirse del cuerpo y uno se pregunta si de verdad merece seguir respirando. Caí al suelo, la espalda contra las baldosas, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía. Literalmente, fue mi costilla, pero también algo más profundo, la fe que aún me quedaba en mis propios hijos. Tomás estaba frente a mí, con el rostro desfigurado por la ira, los ojos rojos, la respiración agitada. Clara lloraba, pero no por mí, lloraba de rabia, porque no obtendría el dinero que quería. «¡Vieja testaruda!», gritó ella. Y entonces comprendí que los hijos también pueden tener dientes, y que a veces muerden justo a la mano que los alimentó. Intenté incorporarme, pero el dolor me dobló. El aire se me escapaba a pedazos, y aún así lo miré a los ojos, no con odio, con una tristeza tan grande que lo hizo retroceder, porque el odio se enfrenta, pero la decepción, esa no se puede mirar sin vergüenza. «No vas a darnos nada, ¿verdad?», dijo Tomás, con la voz aún temblorosa. «Nada», respondí, tan firme como pude. «No porque no lo tenga, sino porque ya no lo merecen». Clara soltó un gemido de frustración. «Papá te dejó esa hacienda para nosotros». «No, hija», le dije con calma. «Me la dejó a mí. Yo la trabajé, yo la levanté, yo la cuidé. Y ahora que se vendió, el dinero será mío, no para comprar cosas, sino para vivir en paz». Y fue entonces cuando Tomás me golpeó, no con rabia, sino con esa furia contenida que tienen los cobardes cuando descubren que no controlan a quien creían suya. Caí, y el tiempo se detuvo. Recuerdo que el reloj del comedor marcaba las 5:10. El suelo olía a jabón y a tierra. El cuerpo me dolía, pero lo que más pesaba era el corazón. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el suelo. Quizás minutos, quizás una eternidad. Solo recuerdo que cuando abrí los ojos, ya no estaban. Se habían ido, dejándome tirada entre los restos de mi propia dignidad. Me arrastré hasta la silla. Cada movimiento era un puñal. El aire me ardía en los pulmones. Aún así, lo primero que hice fue cerrar la puerta con llave. No quería vecinos curiosos, ni ambulancias, ni policías. Quería silencio. El silencio, aunque duele,
Es el único lugar donde una mujer puede oírse a sí misma. Encendí una vela. No sé por qué. Quizás porque necesitaba una prueba de que la luz aún existía. Y mientras la flama titilaba, pensé en mi esposo, en la hacienda, en los días en que mis hijos corrían por los campos riendo. Los recordé pequeños, llenos de vida y de promesas, y no pude evitar preguntarme en qué momento los perdí. Quizás fue cuando empecé a darles todo sin pedir nada, cuando confundí amor con permiso, cuando callé por no discutir, cuando los dejé creer que el respeto era opcional. Lloré en silencio, sin hacer ruido, porque cuando una madre llora, no quiere que nadie la escuche, solo quiere vaciar el alma para volver a respirar. La noche cayó lenta, el reloj marcó las 11, la vela se consumía y el dolor en el pecho era cada vez más agudo. Cada respiración era una batalla. Pero no fui al hospital. No quería que quedara registro. Quería que esa herida sanara donde nadie pudiera verla. Cerré los ojos y prometí algo. No iba a denunciarlos, pero tampoco volvería a ser su víctima. Porque hay cosas que la ley no puede arreglar. El respeto, la vergüenza, la culpa. Esas solo se cobran de una forma, con tiempo y silencio. Y yo tenía mucho de ambos. Esa noche dormí en la silla. El amanecer entró por la ventana como una bofetada suave. La casa estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Me preparé café y lo bebí despacio, mirando el campo vacío a través del vidrio. El mismo campo donde alguna vez los vi reír, ahora era solo tierra y viento. Y entonces lo supe. La hacienda ya no era mía, ni física ni emocionalmente. Era el símbolo de un ciclo que debía cerrar. El dinero de la venta estaba seguro, pero mi fe en ellos, no. Y ese día, mientras me tocaba el costado y sentía el dolor pulsar, me prometí algo. Si mis hijos solo me querían por dinero, entonces aprenderían cuánto cuesta perder a una madre. Y cuando lo hicieran, no habría ni riqueza ni lágrimas que pudieran comprar su perdón. El cuerpo sana con tiempo, pero el alma, esa tarda más. La costilla rota dolía cada vez que respiraba, pero el silencio dolía más. No hubo llamadas, no hubo disculpas, ni siquiera un mensaje fingido de preocupación. Nada. Era como si, al caer al suelo aquella tarde, también hubiese desaparecido de la vida de mis propios hijos. Durante días caminé despacio por la casa, sin propósito. La ropa seguía colgada, las fotos seguían en su lugar, pero todo se sentía hueco. Era como si la casa respirara mi ausencia, aunque yo aún estuviera dentro. A veces me hablaba sola, solo para escuchar una voz que me respondiera, aunque fuera la mía. El silencio absoluto es más cruel que los gritos. Encendía la radio, pero no para oír música, sino para no escuchar mis pensamientos. Porque cada vez que recordaba sus rostros, sentía el peso de una pregunta que me atravesaba como una aguja. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo? Cuando eran niños, Tomás y Clara me seguían a todas partes. Yo trabajaba la tierra con sus manitas pequeñas sobre las mías. Clara reía al ver las gallinas correr. Tomás soñaba con tener su propio caballo. En aquel tiempo éramos pobres, sí, pero había amor. Y el amor, cuando es puro, basta para llenar una casa entera. Mi esposo, Julio, solía decirme: nuestros hijos no necesitan heredar riqueza, sino respeto. Pero con los años, el respeto fue lo primero que se perdió. Recuerdo el día en que todo comenzó a torcerse. Julio había muerto hacía apenas un año. Yo estaba aprendiendo a vivir con su ausencia cuando llegó el primer reclamo. «Vende la hacienda, mamá», dijo Tomás. «Ya no puedes mantenerla sola». Tenía razón en parte. La tierra me exigía más de lo que mi cuerpo podía dar, pero no era solo tierra. Era mi historia, era el lugar donde conocí a Julio, donde crié a mis hijos, donde enterré mis lágrimas. Venderla era como vender una parte de mí. Clara insistía con dulzura envenenada. «Mamá, con ese dinero podrías vivir bien. Nosotros te cuidaremos». Y lo creí, como creen las madres que aún no han aprendido a desconfiar de los suyos. Les cedí una parte para que me ayudaran con los trámites. Ellos prometieron hacerlo por amor. Y yo, ingenua, firmé papeles sin leer, papeles que más tarde entendería que estaban redactados para borrarme de lo mío. El día del golpe no fue un arrebato repentino, fue el desenlace de años de desprecio acumulado, años en los que fui haciéndome invisible,
Años en los que me acostumbré a comer sola mientras ellos reían en otra habitación. Años en los que mis palabras dejaron de importar. Ellos no se volvieron crueles de la noche a la mañana. Yo los acostumbré a que me ignoraran. Yo fui quien les enseñó que podían faltarme el respeto sin consecuencias. Y ese es el mayor pecado de una madre: confundir paciencia con debilidad. Los días siguientes a la agresión fueron un purgatorio silencioso. Aprendí a moverme sin girar el torso, a dormir sentada, a cocinar con una mano en el costado. Cada movimiento era un recordatorio. Me habían roto algo que no se cura con yeso. Pero no todo fue oscuridad. Hubo algo dentro de mí que despertó con ese dolor, algo que había dormido durante años: la dignidad. Una mañana me miré en el espejo. Tenía ojeras, el rostro demacrado, el cabello despeinado, pero mis ojos brillaban con una fuerza nueva. Ya no había miedo, había fuego, y en ese fuego encontré un pensamiento que me dio calma. Si ellos me convirtieron en nadie, aprenderán quién soy cuando me pierdan. Fui al pueblo. Con el dinero de la venta guardado en un sobre, visité al notario que había trabajado con Julio durante años, don Ernesto, un hombre de voz grave y manos temblorosas. Le pedí una copia de todos los documentos firmados. Él me miró, dudando. ¿Va a denunciar a sus hijos? No, le respondí. Quiero proteger lo que aún me pertenece. Pasé horas leyendo papeles. Entre líneas descubrí cláusulas, trampas, nombres alterados. Habían planeado todo con precisión. Pero no contaban con una cosa: que la mujer que ellos creían derrotada todavía sabía pensar. Guardé los documentos, los metí en una carpeta azul y los escondí detrás del retrato de mi boda. Cada paso que daba era lento, pero firme. No tenía prisa. El tiempo siempre está del lado de quien sabe esperar. Esa noche, mientras cenaba sola, miré las luces del pueblo desde la ventana y recordé a Julio. Lo imaginé sonriendo, con ese gesto sereno que siempre me calmaba. Y escuché su voz en mi memoria. El respeto, Beatriz, no se pide, se hace respetar. Cerré los ojos y le prometí: no voy a llorar más por quienes no lo merecen. Voy a hacer justicia, pero a mi manera. El amanecer siguiente me encontró caminando hacia el gallinero. El cuerpo aún dolía, pero cada paso era una declaración de guerra silenciosa. Los perros me siguieron hasta la entrada del corral, como si supieran que algo en mí había cambiado. Mientras les echaba maíz, miré el horizonte y lo supe. A partir de ese día, ya no iba a ser la madre invisible. Iba a ser la mujer que ellos subestimaron. Y cuando llegara el momento, cuando creyeran que por fin ganaron, les enseñaría, sin gritar, que hay golpes que no se dan con las manos, sino con la inteligencia. 3 días después del golpe, tocaron la puerta. No fue un toque tímido ni respetuoso. Fue ese tipo de golpe seco que da quien se cree con derecho a entrar sin pedir permiso. Me acerqué despacio, apoyándome en la pared. El dolor en el costado seguía ahí, pero ya no me dominaba. Abrí la puerta. Allí estaban: Tomás con una camisa planchada que apenas disimulaba su nerviosismo, Clara, vestida de blanco, fingiendo serenidad, con un ramo de flores que seguramente no había comprado ella. Ambos sonreían, pero sus ojos tenían hambre, no de comida, de poder. «Mamá», dijo Clara, estirando los brazos, «vinimos a verte». «¿A verme o a verificar si sigo viva?», respondí, sin perder la calma. Su sonrisa se quebró apenas un segundo. «Ay, mamá, no digas eso», intervino Tomás. «Estábamos preocupados». «Preocupados», pensé. Esa palabra en su boca sonaba tan vacía como una moneda oxidada. Los invité a pasar, no por amabilidad, sino porque quería observarlos más de cerca. A veces, para entender a los buitres, hay que dejar que vuelen sobre ti antes de darles el golpe. El ambiente se volvió espeso. Yo preparé café. Ellos hablaron de banalidades, del calor, del pueblo, de lo mucho que me echaban de menos, pero cada frase escondía un cálculo, una pregunta indirecta, una expectativa no dicha. «Mamá», dijo Tomás finalmente, «hemos estado pensando». «¿Sí?», le respondí sin mirarlo. «Quizás deberías considerar irte a vivir con nosotros. La casa está muy grande para ti sola». Clara asintió, fingiendo ternura. «Sí, mamá, contigo estarías mejor cuidada. No tienes por qué pasar tus últimos años aquí». «Tus últimos años». La frase cayó como una piedra. Sonreí. «¿Mis últimos años?», pregunté con suavidad.
No sabía que me quedaban tan pocos. Clara apretó los labios. Tomás miró al suelo. Sabían que había notado su juego. Comieron en silencio, fingiendo cortesía. Yo, en cambio, observaba cada movimiento, cada mirada. Ellos ya no me veían como una madre, me veían como un obstáculo, y los obstáculos para ellos se eliminaban o se controlaban. Después de la comida, Clara se acercó al mueble del comedor. «¡Qué linda foto!», dijo, señalando el retrato de mi boda. «Sí», respondí. «Fue el día más feliz de mi vida». «Papá se veía muy joven», comentó Tomás, mirando el marco con un tono extraño. «Debe dolerte estar sola, ¿no?». «No tanto como dolería estar acompañada de quien no me respeta». Hubo un silencio tan largo que hasta el reloj pareció detenerse. Ellos se miraron entre sí, y entonces lo supe. Venían a medirme, a ver si seguía débil, si aún podían manipularme. Y lo peor, creían que yo no lo notaría. Antes de irse, Clara me abrazó con un gesto mecánico. Su perfume me mareó. «Te queremos, mamá», me dijo. Yo le acaricié el cabello y le respondí al oído. «Yo también los quiero, pero ya no los necesito». Sentí como su cuerpo se tensaba. Cuando se separó, su sonrisa había desaparecido. Esa noche, mientras la casa se hundía otra vez en silencio, me senté frente al retrato de Julio. «Tenías razón», susurré. «No era la pobreza lo que los destruiría, sino la ambición». Me quedé allí, horas, pensando en cómo el amor, cuando se da sin límites, se convierte en debilidad, y en cómo a veces la única manera de recuperar el respeto es dejar de ser buena. Busqué la carpeta azul y la abrí sobre la mesa. Pasé mis dedos por cada documento, cada nombre, cada firma. Entre las hojas había algo que no recordaba haber visto antes. Una llave, pequeña, de bronce, vieja, pero sólida. No tenía idea de qué habría, pero al verla, supe que era importante. El destino tiene esa forma extraña de hablarle a una mujer, con señales que parecen insignificantes, hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Los días siguientes fueron una calma tensa. Nadie llamó, nadie vino. Solo el sonido del viento y el ladrido de los perros acompañaban mis mañanas. Pero yo no estaba sola, no del todo. El recuerdo de Julio caminaba conmigo, y en ese recuerdo encontré dirección. Empecé a escribir cartas, documentos, cambios en el testamento que nadie esperaba. Fui al banco y moví parte del dinero sin decirle a nadie. Cada paso era una pieza colocada con cuidado en un tablero que mis hijos aún no sabían que existía. Ya no pensaba en el dolor, pensaba en la estrategia, y mientras lo hacía, comprendí que el amor y la venganza nacen del mismo lugar, de la herida más profunda. Una tarde, al abrir el viejo baúl donde guardaba los recuerdos de Julio, encontré un sobre con su letra. Decía: «Para Beatriz, cuando sienta que todo se ha perdido». Mis manos temblaron. No lo abrí todavía. No quería hacerlo desde la ira. Quería hacerlo desde la claridad, porque algo me decía que dentro de ese sobre estaba no solo mi salvación, sino también la ruina de quienes me traicionaron. Esa noche dormí mejor, no por tranquilidad, sino por certeza. Ya no era la víctima, era la autora del próximo acto. Y cuando llegue el día, me dije mirando las sombras sobre el techo, no necesitaré gritar, ni pelear, ni golpear. Solo tendré que hablar, y ellos mismos se destruirán con sus propias palabras. El sobre me observaba desde el fondo del baúl, como un ojo antiguo que había esperado años para abrirse. Tenía el nombre de mi esposo escrito con esa caligrafía firme que conocía de memoria. Para Beatriz, cuando sienta que todo se ha perdido. Y aunque aún no lo abría, ya sabía que dentro no habría palabras vacías. Julio nunca hablaba por hablar. Cada letra suya era una brújula. Me senté junto a la mesa, encendí una vela y esperé unos segundos antes de romper el sello. El silencio de la casa era tan denso que hasta el aire parecía contener la respiración. Abrí el sobre con cuidado, como quien abre una herida antigua. Dentro había dos cosas, una carta escrita a mano y una llave. La misma llave que había encontrado entre los documentos días atrás. No era coincidencia. Nada con Julio lo era. Respiré hondo y comencé a leer. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que la vida volvió a ser cruel, pero también sé que tú serás más fuerte que ella. Sé que te dolerá, que te sentirás sola y que nuestros hijos no serán lo que esperabas. Pero quiero que recuerdes algo.
El respeto no se hereda, se enseña con el ejemplo. Y tú ya lo diste todo. Tuve que detenerme. Las lágrimas me nublaron la vista. La voz de Julio parecía salir del papel. Seguía allí, hablándome desde la eternidad con la calma de quien todo lo sabe. Seguí leyendo. Esa llave abre la caja de seguridad número 12, en el Banco Central de la capital. En ella hay documentos que no debes usar por miedo ni por venganza, sino por justicia. Todo lo que alguna vez construimos juntos está ahí. Si nuestros hijos te han fallado, no los castigues con ira, castígalos con verdad. La verdad, Beatriz, es el único golpe que no deja moretones, pero sí marca el alma. Cerré los ojos. Apreté la carta contra el pecho. Era como si me hubiera devuelto la fuerza que perdí el día que lo enterré. Al amanecer, me vestí sin pensarlo 2 veces. El aire estaba frío y el campo aún olía a tierra húmeda. Tomé el primer autobús hacia la capital con la carta guardada bajo el abrigo. El camino fue largo. Cada curva del camino me trajo recuerdos. Julio manejando su vieja camioneta, los niños riendo en el asiento trasero, yo cantando para que no se durmieran. Y de pronto me di cuenta de algo que me estremeció. Todos esos recuerdos eran míos. No podían quitármelos, ni con gritos, ni con golpes, ni con mentiras. Llegué al banco poco antes del mediodía. Las paredes blancas, los pisos brillantes, el eco de los pasos. Una empleada me llevó hasta una sala privada. El gerente, un hombre de cabello gris, me saludó con respeto al ver el documento que llevaba. Caja número 12, dijo. Su esposo dejó instrucciones muy precisas. Cuando la abrió, el aire antiguo me golpeó el rostro. Dentro había carpetas selladas, libretas y una nota corta. Lee despacio, luego actúa. Durante horas revisé papeles. Había escrituras, certificados, transferencias, testamentos antiguos y copias de contratos. Y en todos ellos, un detalle que me dejó helada. Todo lo que alguna vez estuvo a nombre de Julio había pasado a mi nombre. No solo la hacienda, sino también un terreno en las afueras del pueblo, una pequeña empresa agrícola y una cuenta con más dinero del que jamás imaginé. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo último, una hoja escrita a mano con la letra de Julio. Si alguna vez intentan humillarte o destruirte, usa lo que aquí te dejo no para vengarte, sino para mostrarles que una madre que calla no es débil. Está esperando el momento exacto para hablar. Apoyé la cabeza sobre la mesa. El llanto me llegó sin permiso. No era tristeza, era alivio. Julio no solo había dejado dinero, me había dejado un arma invisible, la verdad. Regresé al pueblo con la caja de documentos y la llave colgando del cuello. El viaje de vuelta fue distinto. Ya no me sentía rota. Me sentía despierta. El dolor del cuerpo había cedido, pero el alma ardía con una claridad nueva. Al llegar, el sol caía sobre los campos y las sombras parecían más cortas. Entré en casa, preparé té y volví a leer la carta. Cada palabra tenía un peso distinto ahora. Castígalos con verdad. Eso haría. Esa misma noche fui al cajón donde guardaba el teléfono. Lo tomé, lo encendí y marqué el número de Clara. Tardó en contestar. Su voz sonó dulce, falsa. «Mamá, qué sorpresa. Necesito que vengas mañana. Trae a tu hermano». «¿Pasa algo?» «Sí, quiero hablarles del dinero de la hacienda». Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, una respiración contenida. «Estaremos ahí», dijo finalmente. Colgué y sonreí. No con rencor, sino con una serenidad helada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Esa noche dormí temprano. El cuerpo me dolía, pero era un dolor distinto, uno que ya no me dominaba. Miré el retrato de Julio antes de apagar la luz. «Gracias, amor», susurré. Ellos creyeron que me rompieron, pero solo me doblaron lo suficiente para verlos desde otro ángulo. Cerré los ojos, y antes de quedarme dormida, sentí algo que no sentía desde hace años. Paz antes de la tormenta. Pasé toda la mañana cocinando, no porque tuviera hambre, sino porque quería que todo pareciera normal. Preparé el guiso favorito de Tomás, las empanadas que Clara pedía de niña y el postre que Julio solía preparar en las celebraciones, arroz con leche y canela. El aroma llenó la casa y por primera vez en mucho tiempo no me dolió sentirla viva. Sabía que esa noche no sería una cena, sino una despedida. Puse el mantel blanco, los cubiertos de plata,
las copas que guardaba para los días importantes. Cada detalle tenía un propósito. Quería que todo se viera perfecto. La perfección confunde. Hace que el enemigo baje la guardia. A las 7 en punto, escuché el motor del coche. Primero Clara, luego Tomás. Entraron riendo, hablando de banalidades, con el tono nervioso de quien presiente algo, pero no sabe qué. Los abracé como si nada hubiera pasado, como si no recordara el golpe, ni las lágrimas, ni las noches en silencio. A veces, fingir perdón es el mejor disfraz de una venganza justa. «Mamá», dijo Tomás mirando la mesa, «esto parece Navidad». «Casi lo es», le respondí sonriendo. «Hoy vamos a celebrar». Clara me ayudó a servir la comida. Parecía tranquila, pero sus ojos la traicionaban. No podía dejar de mirar el reloj. Sabía que algo importante iba a pasar. Y tenía razón. Durante los primeros minutos, solo se escuchaban los sonidos de los cubiertos. El silencio, aunque incómodo, era el invitado principal. Luego Clara habló. «Mamá, Tomás y yo estuvimos pensando». «¿Sí?», pregunté, sirviendo vino. «Queremos que sepas que te queremos mucho». «Claro», respondí con calma. «Tanto que casi me matan». Sus rostros se tensaron. Tomás dejó el tenedor. «No empieces, mamá. Ya dijimos que fue un error». «Sí», dije. «Un error de cálculo». Clara intentó sonreír. «Vinimos a arreglar las cosas». «¿Arreglar?», pregunté, inclinándome sobre la mesa. «¿O asegurarse de que aún tengo el dinero?». No contestaron. Solo se miraron entre sí, buscando una estrategia. Yo sonreí. Era el momento que había esperado. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos». Me levanté despacio y fui al aparador. Saqué una botella que llevaba años sin tocar. Era vino tinto, del bueno, el que Julio guardaba para ocasiones especiales. Mientras llenaba las copas, sentí la mirada de mis hijos siguiéndome con impaciencia. «Tranquilos», dije con suavidad, «todo a su tiempo». Me senté y levanté la copa. «Brindemos», propuse. «¿Por qué?», preguntó Clara. «Por la familia», respondí. «La que tuve, la que perdí y la que ya no necesito». Tomás sonrió forzadamente. Clara se removió en la silla. «Mamá, ¿podemos hablar del dinero?». «Por supuesto», dije, bebiendo un sorbo. «De eso los traje aquí». Saqué del bolso un sobre grueso y lo puse sobre la mesa. «Aquí está todo», dije. Clara se abalanzó sobre él con las manos temblorosas. Tomás lo abrió sin permiso. Adentro solo había una carta. Su color se desvaneció al leer el primer renglón. «Mis queridos hijos, cuando lean esto, ya habrán demostrado que el dinero vale más para ustedes que una madre. Pero no se preocupen, ya no hay dinero que heredar. Todo fue donado. La hacienda, las cuentas y los terrenos ahora pertenecen a la Fundación Julio López, creada en memoria de su padre, para ayudar a ancianos abandonados por sus familias». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crepitar de las velas. Clara dejó caer el papel. Tomás apretó los puños. «¿Qué hiciste, mamá?», susurró con la voz quebrada. «Lo justo», respondí. «Lo que su padre hubiera hecho». Clara se levantó de golpe. «¡Estás loca! ¡Nos arruinaste!». «No», dije mirándola a los ojos. «Me liberé. Ese dinero era nuestro». «No, hija. Ese dinero era mío. Y decidí usarlo en gente que no tenga hijos, que la maltraten por codicia». Tomás golpeó la mesa con furia. «¿Así te vengas de nosotros?». «No es venganza», respondí. «Es justicia». Tomó la carta y la rompió en pedazos. «Esto no puede ser legal». «Es completamente legal», dije. «Tu padre se aseguró de eso antes de morir. Y yo solo seguí sus instrucciones». Ellos se miraron, desesperados. Vi cómo el miedo reemplazaba la rabia. Por fin comprendían que no tenían poder sobre mí, que la mujer que ellos golpearon ya no existía. Clara empezó a llorar. Tomás respiraba con dificultad. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Yo, en cambio, me sentía ligera. Por dentro había una paz que no se explica, la paz de quien ha hecho lo correcto. «Mamá», susurró Tomás, «por favor, no hagas esto. Ya está hecho, hijo. Pero aún pueden hacer algo ustedes». «¿Qué?», preguntó Clara entre lágrimas. «Aprender a vivir sin heredar lo que no se ganaron». Me levanté, recogí los platos y caminé hacia la cocina. Desde allí los escuché discutir, culparse, llorar.
Sus voces eran las de dos niños asustados, y por un instante sentí compasión. Pero la compasión también tiene límites. Dejé el resto de la cena sobre la mesa y volví al comedor. Ambos estaban en silencio. No los traje para humillarlos, les dije, sino para enseñarles lo que olvidaron. ¿Qué? Preguntó Tomás. Que una madre no se mide por lo que da, sino por lo que soporta antes de dejar de dar. Los miré una última vez. Ellos bajaron la cabeza, y yo, sin decir más, apagué las velas. Esa noche dormí profundamente. El alma por fin estaba limpia. El miedo se había ido, y en su lugar quedaba solo una certeza, que a veces el perdón no se pronuncia. Se sirve frío, en una mesa perfectamente puesta, bajo la luz tranquila de una mujer que aprendió a no doblarse. Desperté antes del amanecer. El aire olía a tierra húmeda y a ceniza vieja. Por primera vez en muchos años, sentí que el silencio no me aplastaba, me protegía. Me serví café, abrí la ventana y observé cómo el sol se abría paso entre las montañas. Julio siempre decía que los amaneceres eran promesas, y ese día su promesa se estaba cumpliendo. No pasaron ni 2 horas antes de que volvieran. El sonido del coche rompió la calma como una herida que se abre otra vez. Sabía que vendrían, no por arrepentimiento, sino por desesperación. El dinero les dolía más que el golpe que me dieron. Tomás bajó primero, con el rostro tenso. Clara lo seguía, aún con los ojos hinchados. Entraron sin saludar, sin pedir permiso. Su soberbia, incluso arruinados, seguía intacta. «Mamá», dijo Tomás, «tenemos que hablar». «Sí, lo sé», respondí. Los estaba esperando. Me senté frente a ellos en la mesa del comedor. Había colocado los documentos cuidadosamente. Cada hoja, cada sello, cada firma. Y sobre todas ellas, el testamento original de Julio. Clara lo vio primero. Sus labios se movieron, pero no salió palabra alguna. «¿Qué es esto?», preguntó Tomás. «La verdad», respondí, «la que su padre y yo les ocultamos para que aprendieran a vivir con humildad». Tomás tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer. Su rostro cambió lentamente, como si cada palabra pesara una tonelada. Clara, en cambio, se quedó quieta, con las manos juntas, temblando. Yo, Julio López, en plena conciencia, declaro que todos mis bienes, propiedades y ahorros quedarán bajo el nombre de mi esposa, Beatriz López, con plena autoridad para disponer de ellos como considere justo. Mis hijos, Tomás y Clara, no recibirán herencia alguna hasta demostrar que comprenden el valor del trabajo, el respeto y la gratitud. Si Beatriz considera que no han aprendido esa lección, tendrá el derecho absoluto de excluirlos de todo beneficio. Tomás apretó los dientes. «Esto es una locura, no puede ser». «Sí puede», dije con serenidad. «Tu padre no fue un tonto, sabía lo que hacía». Clara se llevó una mano al pecho. «¿Así nos castiga, mamá? ¿Por un error?» «Por una vida de errores, hija, por un amor desperdiciado». Ellos callaron. Solo se escuchaba el zumbido de las moscas y el tic-tac del reloj. El tiempo parecía haberse detenido para obligarlos a mirar sus propias sombras. «Esto no se quedará así», murmuró Tomás. «Claro que no», respondí sin alzar la voz. «Porque no ha terminado». Abrí otro sobre y se lo entregué. «¿Qué es esto ahora?», preguntó. «El documento que firmaste sin leer cuando me ayudaste con los trámites de la hacienda». Sus ojos se abrieron de golpe. Clara dio un paso atrás. «No, no puede ser». «Sí», dije. «Ese papel no era una transferencia a tu nombre. Era una cesión parcial de usufructo, lo que significa que nunca fuiste dueño de nada, solo administrador. Y el administrador responde ante la dueña». Tomás se desplomó en la silla. Clara comenzó a llorar. Yo no sentí placer, ni triunfo, sentí justicia. Y la justicia, cuando llega, no grita. Se impone con el peso del silencio. Después de unos minutos, me miraron con la mirada rota. Ya no había arrogancia ni soberbia, solo miedo. Ese miedo que siente quien se ve reflejado en su propia ruina moral. «Mamá», susurró Clara, «por favor, danos una oportunidad». «No vine a quitársela», respondí. «Vine a devolverles la que ya tuvieron y desperdiciaron». Tomás hundió el rostro entre las manos. Por un momento, quise tocarle el hombro, como antes, pero no lo hice, porque entendí algo que me dolió y me liberó a la vez. A veces el amor debe dejar de sostener para que el otro aprenda a caminar. Me levanté y caminé hasta el mueble donde guardaba las fotos familiares. Saqué una de cuando eran niños.
Tomás con una cometa en las manos, Clara riendo con la cara manchada de barro. La sostuve unos segundos. Luego la dejé sobre la mesa, frente a ellos. Ahí están los hijos que amé, les dije. No los que tengo ahora. Clara rompió en sollozos. Tomás levantó la mirada, con los ojos rojos. ¿Qué quieres que hagamos, mamá?, preguntó. Quiero que empiecen de nuevo, respondí. Que trabajen, que aprendan lo que es ganarse un pedazo de pan sin pisotear a nadie. Y cuando lo hagan, si todavía me queda tiempo en esta vida, quizá los vuelva a recibir. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. El retrato de Julio se tambaleó un poco, como si él también escuchara. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de alivio. Me giré hacia ellos y añadí: ustedes me rompieron una costilla, pero no el alma, y eso es lo que no podrán comprar jamás. Salieron en silencio, sin mirar atrás. Los vi alejarse desde la ventana. Por un instante me pareció ver en Tomás el mismo paso cansado que tenía su padre cuando comprendía que había cometido un error. Y en Clara, la mirada perdida de una niña que por fin entendía lo que significa perder algo irrecuperable. Cerré la puerta. El sonido del pestillo fue como el punto final de una larga oración. Esa noche, mientras escribía en mi diario, recordé algo que Julio me dijo una vez: los hijos no se heredan, se ganan. Sonreí, con una paz que ya no dependía de nadie, y en ese instante supe que no solo había recuperado mi dignidad, había recuperado mi vida. El silencio volvió a habitar mi casa. Pero esta vez era distinto. Ya no pesaba, ya no dolía. Era un silencio tibio, como un abrigo tejido con paciencia. Un silencio que no castigaba, sino que acompañaba. Durante años había temido este momento. Temido despertar sola, sin las voces de mis hijos, sin los pasos de nadie, sin el sonido de las puertas abriéndose. Pero ahora comprendía que la soledad no siempre es enemiga. A veces llega como una vieja amiga, cansada, con las manos llenas de verdades que uno no quiso escuchar antes. Esa mañana caminé por cada habitación lentamente. El sol entraba por las ventanas, pintando de oro las paredes agrietadas. El polvo danzaba en el aire como si celebrara mi calma. Cada rincón tenía una historia, cada mueble guardaba una huella. La mecedora donde Julio leía en las tardes, la mesa donde Tomás aprendió a escribir su nombre, la ventana donde Clara se sentaba a mirar los atardeceres cuando aún soñaba con ser bailarina. Me detuve frente al retrato de nuestra familia, colgado sobre el aparador. Julio estaba de pie, con su sonrisa discreta y los ojos llenos de futuro. Yo, más joven, sostenía a Clara en brazos, y Tomás se aferraba a mi falda. No éramos ricos, pero en esa foto había algo que el dinero jamás compra: unión. Y pensar que esa unión se rompió con los años no me causaba ira, sino un cansancio antiguo, como el de alguien que finalmente entiende que todo tiene su ciclo. Pasé los días siguientes arreglando la casa, no para nadie, sino para mí. Barrí, lavé las cortinas, saqué las flores marchitas del jarrón del comedor y las reemplacé por girasoles. Julio decía que los girasoles eran las flores más valientes. Seguían al sol incluso cuando el día era gris. Tal vez por eso me gustaban tanto. Tal vez por eso decidí seguir su luz incluso después de la tormenta. Mientras limpiaba, encontré una caja vieja bajo la cama. Dentro había cuadernos con la letra de Julio, notas sueltas, listas de cosechas, poemas que le escribía y nunca me mostró. También había una libreta mía, de los años en que empecé a escribir mis pensamientos para no ahogarme en ellos. La abrí con miedo y ternura. En la primera página leí una frase que me hizo sonreír. Escribo para recordar quién soy, cuando el mundo se empeña en hacerme olvidar. Me senté en el suelo y seguí leyendo mis propias palabras. Eran las confesiones de una mujer que se había entregado entera, que había amado más de lo que debía, que había perdonado demasiado pronto y llorado demasiado tarde. Pero entre cada línea también estaba mi fuerza, la misma que había heredado de mi madre y que ahora, a mis 61 años, por fin reconocía como mía. Las noches eran las más difíciles, no por el miedo, sino por la memoria. La cama era grande y fría, y aunque me acostumbré a dormir del lado izquierdo, el de Julio, aún sentía su ausencia en el aire. A veces creía escucharlo moverse en la cocina o tararear una canción mientras regaba el jardín. Otras noches
Simplemente cerraba los ojos y le hablaba en silencio. «Lo hice bien, amor», susurraba. «¿Te sentirías orgulloso de mí?» Nunca obtuve una respuesta, pero cada amanecer era mi manera de entender que sí, que de algún modo él seguía aquí, acompañándome en los pequeños actos, en el aroma del café, en el sonido de la lluvia, en las palabras que me repetía cuando la tristeza amenazaba con volver. Una tarde decidí caminar hasta el pueblo. Hacía años que no lo hacía. Las calles seguían siendo las mismas, pero la gente ya no me miraba igual. Algunos me saludaban con respeto, otros bajaban la mirada, como si supieran lo ocurrido. El rumor había corrido. Beatriz donó todo a los ancianos del asilo. Y aunque muchos no lo decían en voz alta, sentí en sus ojos algo que nunca había sentido antes: admiración. Entré a la pequeña iglesia del centro. Las velas titilaban frente al altar. Me arrodillé y recé por mis hijos. No pedí que volvieran, sino que encontraran el camino que los alejara de la soberbia. Recé también por mí, no para tener fuerzas, sino para conservar la paz que tanto me había costado ganar. Al salir, me encontré con don Ernesto, el notario viejo que me ayudó con los documentos. Me sonrió y me ofreció su brazo para caminar. «Beatriz», me dijo, «no muchas mujeres hacen lo que tú hiciste». «No lo hice por coraje», respondí. «Lo hice porque aprendí que el amor sin límites se convierte en cárcel». Él asintió despacio. «¿Y ahora qué vas a hacer con tanta libertad?». Lo miré y sonreí. «Usarla para ayudar a quienes ya no tienen a nadie que los mire». Volví a casa esa tarde con una idea que empezó a crecer como semilla en tierra fértil. Fui al escritorio, tomé papel y escribí una carta dirigida al director del asilo del pueblo. Le propuse destinar una parte de mis ingresos mensuales a crear un programa de acompañamiento, visitas, talleres, meriendas compartidas. No solo quería donar dinero, quería donar tiempo, porque entendí que lo más valioso que uno puede ofrecer es presencia. Las semanas siguientes me dediqué a eso. Fui al asilo por primera vez un lunes lluvioso. El lugar era modesto, con paredes descascaradas y olor a sopa caliente. Los ancianos me recibieron con una mezcla de curiosidad y ternura. Algunos no recordaban sus nombres, otros me contaban los suyos con orgullo, como si dijeran su historia entera en una sola palabra. Ahí conocí a Carmen, una mujer de 84 años que tejía bufandas sin parar. «¿Para quién son?», le pregunté. «Para nadie», me respondió sonriendo. «Pero tejer me hace sentir que aún sirvo para algo». Sus palabras me atravesaron. Esa noche no pude dormir. Pensé en ella, en mí, en todas las mujeres que fuimos invisibles durante años, sosteniendo el mundo sin que nadie lo notara. Y entonces lo supe. Mi vida aún tenía propósito. Solo había cambiado de escenario. Con el paso de los meses, mi rutina se volvió sencilla y luminosa. Por las mañanas caminaba hasta el asilo, ayudaba en la cocina, leía cartas, cantaba con ellos viejas canciones. Por las tardes, escribía en mi diario, y por las noches hablaba con Julio mirando las estrellas. No necesitaba más. La paz no estaba en tenerlo todo, sino en ya no desear nada. A veces pensaba en mis hijos. Supe por vecinos que Tomás se había mudado a la ciudad buscando trabajo y que Clara daba clases de danza a niñas pequeñas. No los odiaba. El rencor, cuando uno lo guarda demasiado tiempo, se pudre dentro. Yo ya había limpiado mi alma, pero tampoco los buscaba. Sabía que el tiempo, en su infinita sabiduría, haría lo que yo ya no debía hacer: enseñarles. Una noche, al volver del asilo, encontré una carta en la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Clara. «Mamá, no espero perdón, solo quería decirte que ahora entiendo. Todo lo que hiciste, todo lo que callaste, fue por amor. Estoy trabajando, y aunque a veces me duele, cada día me esfuerzo por ser alguien que merezca tu mirada. Te quiero, Clara». Lloré como no lloraba desde hacía años, no de tristeza, sino de alivio. No respondí la carta, no hacía falta. A veces el silencio también es una forma de abrazo. Esa noche me dormí con una sensación nueva, no de victoria, ni de soledad, sino de plenitud. La vida me había quitado mucho, sí, pero también me había devuelto lo más importante, mi propio nombre. Ya no era la madre de, ni la esposa de, ni la vieja de la hacienda. Era Beatriz López, una mujer que se cayó, se rompió y se reconstruyó con sus propias manos. A la mañana siguiente, me senté en el porche con una taza de café.
El cielo estaba despejado, el aire olía a pan recién hecho, los perros dormían bajo la sombra, y el viento movía las cortinas como un suspiro. Por primera vez sentí que la casa ya no estaba vacía, estaba llena de todo lo que fui, de todo lo que amé, de todo lo que perdoné, y comprendí que esa era la verdadera herencia que dejaría en este mundo. No las tierras, no el dinero, no los documentos, sino la historia de una mujer que se negó a morir siendo invisible. Habían pasado 6 meses desde aquella cena en la que todo cambió. 6 meses de amaneceres silenciosos y noches serenas, de pasos lentos por una casa que por fin me pertenecía en cuerpo y alma. Ya no esperaba llamadas, ni golpes en la puerta, ni visitas fingidas. Había aprendido a vivir con la ausencia, como quien convive con una vieja cicatriz. No desaparece, pero ya no duele. La soledad se había convertido en un jardín secreto que regaba con paciencia, día tras día, con mis pequeñas rutinas. El invierno se había ido. Las lluvias trajeron verdor a los campos y un aire distinto al pueblo, un aire de renovación. Yo seguía visitando el asilo todas las mañanas, llevando pan, libros y flores frescas. Era mi nueva familia. Allí encontré a quienes también fueron olvidados por los suyos, y entre nosotros formamos algo más fuerte que la sangre, una comunidad nacida del abandono, pero florecida en la ternura. Carmen, la anciana que tejía bufandas sin destinatario, había comenzado a llamarme hermana, y aunque su voz era frágil, cada vez que lo hacía sentía que Julio me sonreía desde donde estuviera. Una tarde cualquiera, mientras colgaba ropa al sol, escuché el ruido de un motor acercándose. No era raro que pasaran autos por la carretera, pero este se detuvo justo frente a la entrada. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de presentimiento. Me limpié las manos en el delantal y caminé despacio hacia el portón. El polvo aún flotaba en el aire cuando vi la silueta de un hombre bajando del vehículo. Tardé unos segundos en reconocerlo. El cabello más corto, la barba descuidada, la postura vencida. Pero esos ojos eran los de mi hijo, Tomás. Se detuvo a pocos metros de mí, con el rostro pálido y las manos vacías. Por un momento pensé que se desmayaría. No dije nada, solo lo observé en silencio, como quien contempla algo que creyó perdido y no sabe si abrazar o temer. El viento movía su camisa y el sol le caía en la cara, haciendo brillar las lágrimas que contenía. «Mamá», dijo al fin, con la voz rota. No sabía si iba a poder mirarte a los ojos, pero tenía que venir. No respondí. El silencio, otra vez, se hizo protagonista. Me limité a abrir el portón. Él cruzó sin pedir permiso, como antes, pero con una humildad que no le conocía. Caminó detrás de mí hasta la mesa del comedor, la misma donde meses atrás había gritado, golpeado y perdido todo. Se sentó despacio, bajando la mirada. «He pasado todo este tiempo pensando», comenzó. «Me quedé sin trabajo, sin dinero, sin familia. Clara ya no me habla. Dice que todo fue culpa mía. Y quizá tenga razón». Me quedé de pie frente a él, sin moverme. Lo escuchaba, pero también observaba. La forma en que se tocaba las manos, el temblor de su voz, la culpa que le pesaba en los hombros. Era otro hombre. Un hombre derrotado, pero también más humano. «Intenté odiarte», continuó. «Durante semanas intenté convencerme de que lo que hiciste fue injusto. Pero mientras más lo pensaba, más entendía que fuiste la única que tuvo el valor de poner un límite. Yo nunca te pedí perdón por lo que hice». El silencio que siguió fue tan largo que hasta los pájaros parecieron callar. Me senté frente a él. Mis manos descansaron sobre la mesa, viejas, arrugadas, pero firmes. «No necesito que me pidas perdón, Tomás», dije al fin, despacio. «Lo que necesito es que no vuelvas a repetir el daño que hiciste, con nadie más, ni con tu hermana, ni contigo mismo». Él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo sé, mamá. Por eso vine, para decirte que he cambiado. Estoy trabajando en el taller de un amigo, aprendiendo mecánica. No gano mucho, pero gano limpio. Y cada vez que cobro, pienso en ti, en lo que decías de ganarse el pan con las manos». Me reí suavemente. Aquella frase la había repetido tantas veces cuando era niño que ya casi la decía de memoria. Lo miré con ternura. Entonces, al menos una de mis lecciones no se perdió del todo. Él asintió y con un gesto torpe sacó de su bolsillo una pequeña caja envuelta en papel marrón. «Traje algo para ti», dijo. La empujó por la mesa.
La abrí con cuidado. Dentro había una llave vieja, idéntica a la de la caja de seguridad de Julio, pero con una pequeña etiqueta que decía Taller Tomás López. Me quedé en silencio, sorprendida. La encontré en el taller cuando el dueño me dio un espacio para trabajar, explicó. Dijo que cada quien debía tener su propia llave, para recordarse que el lugar donde uno aprende es también una puerta hacia algo nuevo, y quise darte una. Porque tú me diste la primera. No pude contener las lágrimas. Lo abracé y él se aferró a mí como cuando era niño, temblando. Su olor a aceite, a trabajo y a cansancio, me resultó reconfortante. Era el olor de la redención. Pasamos el resto de la tarde hablando. Me contó de sus errores, de sus noches sin dormir, de cómo una anciana del pueblo, una vecina mía, le había dado comida un día, y le habló de mí, de cómo yo ayudaba en el asilo. Dijo que esa historia lo partió por dentro. ¿Cómo puedes ayudar a otros después de todo lo que te hicimos?, preguntó, con voz apenas audible. Sonreí, porque aprendí que el odio solo hace que la herida no cierre. Y yo ya no quiero sangrar por nadie. Prefiero curar a los que todavía pueden ser salvados. Tomás bajó la cabeza y asintió. Quisiera ayudarte, dijo después de un silencio. A ti, al asilo, a lo que sea. Déjame reparar, aunque sea un poco, lo que destruí. Lo miré y sentí algo parecido a esperanza. Tal vez Julio, desde algún rincón del cielo, había movido los hilos para que ese día ocurriera. Cuando cayó la tarde, salimos al porche. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra húmeda. Él se sentó en la vieja mecedora de su padre y yo en la otra, a su lado. No dijimos nada durante un largo rato. Solo escuchamos el canto de los grillos y el murmullo del viento entre las hojas. «Mamá», susurró de pronto, «¿crees que Clara vuelva algún día?» «Cuando el corazón se ablanda, los caminos se abren», respondí. «No sé cuándo, pero sí sé que el amor siempre encuentra la forma de regresar, aunque sea tarde». Él sonrió débilmente. «Me gustaría creer eso». Yo también sonreí. «Créelo, porque es verdad. Esa noche preparé la cena para dos. Fue una escena sencilla, sin lujos, pero con un calor que hacía años no sentía. Tomás comió en silencio, agradecido. No hubo discursos ni lágrimas, solo el sonido de los cubiertos y el aroma del guiso llenando la casa. Cuando terminó, se levantó, me besó la frente y dijo, «Gracias por dejarme entrar otra vez». Y esa frase, tan pequeña, valió más que todas las disculpas del mundo. Los días siguientes, Tomás comenzó a visitarme con frecuencia. Me ayudaba con los arreglos de la casa, pintó las paredes, reparó las bisagras, plantó nuevas flores. Poco a poco, el hogar volvió a tener vida. Los perros lo seguían por todas partes. El pueblo empezó a murmurar otra vez, pero ya no con burla, sino con admiración. «El hijo de Beatriz ha vuelto», decían. Y aunque yo no buscaba reconocimiento, sentí que el universo me estaba devolviendo algo que creía perdido: la fe en la gente. Una mañana, mientras desayunábamos, escuchamos pasos acercándose. Tomás se levantó a mirar por la ventana. Me observó con los ojos brillantes. «Mamá», susurró, «es Clara». Sentí el corazón acelerarse. Me levanté despacio. Afuera, de pie junto al portón, estaba mi hija, más delgada, más pálida, con el cabello recogido y un ramo de flores en las manos. Cuando me vio, sus labios temblaron. No esperé más. Caminé hacia ella. No había rabia, ni orgullo, ni miedo, solo amor. Nos quedamos frente a frente unos segundos que parecieron una vida entera. «Mamá», dijo entre sollozos, «perdóname». La abracé con fuerza, y en ese gesto se disolvieron los años de distancia, los gritos, la codicia, el dolor. El pasado se quebró, y el presente nos envolvió con un silencio lleno de perdón. Tomás se acercó, y los tres nos quedamos allí, abrazados, llorando como si fuéramos la familia que alguna vez fuimos, y que tal vez, solo tal vez, aún podíamos volver a ser. Esa noche encendí una vela frente al retrato de Julio. «¿Ves, amor?», susurré. Volvieron. El viento entró por la ventana, moviendo la llama suavemente, como una caricia invisible, y supe que él también sonreía. Los días pasaron, y la casa volvió a tener risas, voces, aroma a pan y esperanza. No era la misma familia que había tenido. Era una nueva, más consciente, más humana. Clara ayudaba en el asilo, Tomás seguía trabajando, y yo, por fin, me permití descansar.
Una tarde, al atardecer, escribí las últimas líneas de mi diario. A veces la vida te arrebata todo para devolvértelo transformado. No soy la misma mujer que cayó al suelo, ni la que firmó papeles por miedo. Soy la que aprendió que el perdón no es rendirse, sino liberarse, que amar no siempre es quedarse, sino saber irse en paz, y que el corazón, cuando aprende a sanar, puede volver a amar sin rencor. Cerré el cuaderno, apagué la vela y sonreí. El ciclo se había cerrado, la casa ya no estaba vacía, yo tampoco. La vida, al final, no se mide por lo que uno tuvo, sino por lo que uno fue capaz de soportar sin perder el alma. Yo creí haberlo perdido todo, el amor, la familia, el respeto, hasta la fe. Pero estaba equivocada. No lo perdí. Solo estaba aprendiendo a reconocerlo en otras formas, en un amanecer silencioso, en una taza de café compartida, en una mirada arrepentida, en el abrazo de un hijo que vuelve distinto. A mis 61 años, entendí que la verdadera fortaleza no consiste en resistir los golpes, sino en mantenerse en pie cuando nadie espera que lo hagas. Durante años fui invisible, callé para evitar conflictos, amé sin condiciones, creí que la bondad me protegería del daño. Pero aprendí, a un precio alto, que incluso el amor necesita límites, y que esos límites no son crueldad, son amor propio. Hoy mi casa vuelve a tener voces, pero también silencios que me abrazan. No hay lujo, ni riqueza, ni joyas, solo flores, pan caliente y paz. Y eso, descubrí, vale más que cualquier herencia. He perdonado, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin el peso del rencor. Perdonar no borra lo que pasó, pero te libera del pasado. Y en esa libertad, por fin, encontré a la mujer que siempre quise ser, fuerte, serena y en paz con su historia. Si alguna vez escuchas mi voz y te reconoces en ella, si alguna vez te sientes olvidada, sola o traicionada, quiero que recuerdes algo. No estás rota, estás renaciendo. El dolor que hoy te duele, mañana será tu fuerza, y el silencio que hoy te pesa, mañana será tu refugio. Yo soy Beatriz López, y esta fue mi historia. Pero antes de irte, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así sabré que valoras estas historias llenas de vida, verdad y emoción. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber desde dónde me acompañas.